Dormida, pero bien. Bueno, la reunión está siendo grabada. Sí, parece que es una nueva función de Zoom, que cuando empezás a grabar le avisa a todos por si alguien no quiere salir en la grabación. Claro, sí, sí. Está bastante bien, me parece. Justo que nos estábamos saludando. Bueno, entonces si les parece empezamos. Mi idea sería que silencien los micrófonos y que por ahí las preguntas queden para el final, salvo algún comentario respecto de que se haya cortado la transmisión o que no se escuche, eso me van avisando. En todo caso me avisas vos, Dionisia, cualquier cosa. Sí, perfecto. Bueno, ahí está Dali, la veo a Connie también. Bueno, la presentación de hoy se llamaba Un común pensar, pero en el proceso de la elaboración me pareció que el título que corresponde es Un común vivir, un común pensar. Bueno, voy a hacer una lectura de la presentación como para abreviarla y tal vez algunos comentarios en el medio de la lectura. Vivir con otros no equivale a un común vivir. Esta es la intención de esta presentación, distinguir entre la proposición vivir con otros, que es una proposición que usamos todo el tiempo, de un común vivir. Incluso la pregunta que yo me hago es si tiene sentido hacer esta distinción, que es como complicar las cosas, ¿qué sentido tiene proponerse distinguir esto? Entonces, vivir con otros no equivale a un común vivir. Hace falta advertir que el con otros puede hacer daño. El con otros puede lastimar a través de la burla, el desprecio, la indiferencia, la desaprobación, la falta de amor, el rechazo, la exclusión, el sometimiento, la manipulación, la discriminación, la desconfianza, el hacer sentir inferior, la desvalorización, el infundir miedo. Bajo diferentes acciones, el con otros puede comprimir la vida. El con otros puede actuar como eco de una moral que ordena, condena, premia. El con otros puede solicitar uniformidad y acatamiento a la voz de un amo. El con otros puede amontonar de semejanzas y obligar al parecido. No en la semejanza, sino en la infinita disparidad reposa lo vivo. Esta es una de las afirmaciones en las que más me apoyo de esta presentación. Porque, fíjense, antes de esto, dice, el con otros puede amontonar de semejanzas y obligar al parecido. De hecho, aquí está en discusión una de las palabras que se usa para hablar de la otredad, que es la idea de semejante. En ese sentido, a mí me parece que tenemos que sostener por ahí una idea que no quede tan comprimida en la idea de semejante y pensar en la idea de la desemejanza. Por eso la afirmación es no en la semejanza, sino en la infinita disparidad reposa lo vivo. Adelanto que en esta presentación hay una sospecha, una conjetura de que hay algo del pensamiento, hay algo de cómo pensamos la vida en común que no está bien, que no funciona, que
que tendríamos que empezar a desprendernos, sin saber cómo, qué es lo que deberíamos pensar, pero sí dando testimonio o haciéndonos cargo o manifestando que el modo en que la vida en común se presenta en este presente, se presenta en estos días, se presenta en este momento de la historia, no sé cómo decirlo, no está bien, hay algo que no está bien. Y entonces la sospecha es que eso que no está bien se corresponde a un modo de pensar que tenemos, que tampoco está bien. Que no está bien quiere decir que hace daño. Básicamente es eso. No es un problema moral de si está bien o está mal, sino de ser testigos en los días que vivimos del daño que supone el vivir con. Por eso esta sería no, escuché una voz, por eso me interrumpí. Decía que por eso esta es la proposición o la afirmación de apoyo del texto, no en la semejanza, sino en la infinita disparidad que reposa lo vivo. Esa idea de tener una recepción amorosa con lo dispar, con la ajenidad, con la extranjeridad, con lo que no se entiende, y no tanto con la semejanza, no reducir la disparidad a la semejanza. Conviene reservar la idea de un común vivir, es decir, reservar esta idea, es decir, no usarla como se usa la idea de vida en común. Conviene reservar la idea de un común vivir para cercanías que no mandan ni prescriben, que no sancionan ni castigan, que no recompensan ni condecoran. Fíjense todas las formas de la vida en común que quedan afuera de esta proposición, ¿no? Por ejemplo, la vida en común en la facultad quedaría fuera, porque se habla de cercanías que no mandan ni prescriben, y bueno, una cátedra manda y prescribe, sanciona y castiga, en el sentido de las evaluaciones, o hay distintas formas de castigo pedagógico, que no recompensan ni condecoran. Reservar esta idea de un común vivir para cercanías que saben delicadas y provisorias, gustosas y quebradizas. Reservarlo para cercanías que se saben delicadas y provisorias, gustosas y quebradizas. Conviene reservar, la idea de quebradizas me parece importante, que se trata de cercanías que no quedan soldadas, no quedan fijadas, ancladas, no quedan como instituidas a través de un juramento, un juramento de pertenencia o de identidad, sino que son gustosas, antes se dijo delicadas y provisorias, gustosas y quebradizas. Conviene reservar la idea de un común vivir para proximidades que no demanden homogeneidad ni festejen lo unísono, que no fomenten respuestas reflejas de cuándo reír y cuándo aplaudir, proximidades que no obliguen a reverenciar, venerar, repetir lo que un poder espera escuchar. Esta última también es contra la enseñanza universitaria, ¿no? Proximidades que no obliguen a reverenciar, venerar, repetir lo que un poder espera escuchar. Quiero aclarar por las dudas que esta cátedra no está fuera de esto. Declarar que hay que reservar la idea de un común vivir para otras proximidades, no supone que lo constituyamos o propiciemos esa proximidad por solo declararla, ¿no? Ahí hay no sé cómo decirlo sin usar la palabra determinación, sobre determinación, instalación universitaria, institucional que nos precede y hace que la obligación, la veneración, la repetición, el calcular qué es lo que se quiere escuchar la autoridad para repetirlo, esté instalado antes de que nosotros abramos la boca, ¿no?
El culto de una autoridad no ayuda a pensar, solo sirve para disputar quién interpreta mejor la voluntad del amo. Esto me parece muy importante porque en la enseñanza universitaria hay cultos a la autoridad. Hay, no sé, deben haber 10 autoras o autores que se estudian en nuestra facultad como autoridad. Y ese es un problema, me parece que el culto a la autoridad no ayuda a pensar. Homogeneidades comienzan como simplificaciones perceptivas y terminan como atribuciones que constriñen a pertenecer a lo mismo. Lo repito, homogeneidades comienzan como simplificaciones perceptivas. Cuando de pronto vemos un paisaje, inmediatamente hay una constricción a identificar cosas conocidas. Entonces la homogeneidad comienza como una simplificación perceptiva. Bueno, son árboles, son plantas, es una montaña, ¿no? Es decir, pero ahí tenemos que tener claro que esa primera simplificación, si no se empieza a romper y entrar y sumergirse en esa infinita variedad de lo vivo, trata de constreñir esa existencia pluricolor, plurivariante, pluriexistente a lo mismo, ¿no? A la idea de pertenecer a esa primera clasificación. Voy a nombrar a un escritor polaco que vivió muchos años en la Argentina que se llama Gombrowicz. Y que escribió un texto que ahora próximamente vamos a publicar en la revista Dínata, que se llama Contra los poetas. Y dice así, es de 1951. Dice en un fragmento así. Pero ante todo, estos sentimientos de admiración y de éxtasis surgen de nosotros o entre nosotros. Si en un concierto estallan aplausos, eso no quiere decir que cada uno de los que aplauden esté entusiasmado. Un tímido aplauso provoca otros, se excitan mutuamente, hasta que por fin se crea una situación en que cada uno tiene que adaptarse a esa desquicia colectiva. Todos se comportan como si estuvieran entusiasmados, aunque nadie se siente entusiasmado, al menos hasta este punto. Las emociones, tomando este fragmento, surgen de nosotros o entre nosotros. No brotan de fuentes personales ni de pluralidades individuales entramadas. No brotan de fuentes personales. ¿Y qué quiere decir? Ni de pluralidades individuales entramadas. Ese es un modo de intervenir el pronombre nosotros. Es decir, no brotan ni de fuentes personales, ni de esas pluralidades individuales entramadas que el pronombre nosotros quiere reunir, porque el pronombre nosotros, fíjense, es un pronombre que usamos mucho, que queremos mucho, es inevitable vivir sin ese pronombre, pero ese pronombre reduce la vida en común a una violenta homogeneidad. Entonces, las emociones no brotan ni de lo personal ni de esa homogeneidad en nosotros. Tal vez se trata, las emociones, de oleadas que golpean sensibilidades que se estremecen sin saber del todo por qué. Esa idea de las emociones como oleadas de la vida que golpean y que estremecen a veces y casi siempre sin saber por qué. El primer golpe de la emoción aturde, desconcierta, confunde, hasta que inmediatamente viene el pensamiento a decir, esto es dolor, esto es alegría, esto es tristeza, esto es nostalgia, esto es incertidumbre. Es decir, la emoción, ese primer golpe inmediatamente empieza a ser gramatizado, es decir, explicado, interpretado por la lengua. Y no por cualquier lengua, por las lenguas del sentido común que están inscritas. Sí.
no que están inscritas, que vienen rápidamente a inscribirse en esa vacilación de no saber qué es lo que nos pasa. No están inscritas antes, vienen inmediatamente en esa vacilación de no saber qué es esto que me golpea, que llamo provisoriamente emoción. Ahí viene el sentido común a decir, no te preocupes, esto es tal cosa. Cierto, vuelvo a comprobar, cierto, cuando un auditorio estalla en un simultáneo aplauso, no todas las sensibilidades sienten ni celebran lo mismo. Las coincidencias, porque eso es un momento de la coincidencia, esa es una palabra muy importante para pensar esto que estamos tratando, el común vivir, o un común vivir, porque el común vivir, el artículo ahí, él totaliza inmediatamente, ¿no? Como si fuera una sola forma. En la facultad, mi amor. Marcelo Parcia. Sí, alguien apague el micrófono al que está hablando. Espera que no estoy silenciado. Sí, se dio cuenta. Es que las coincidencias se presentan como efectos temporales antes que como sincronías sentimentales. Es decir, la coincidencia es un efecto temporal, ¿no? Es decir, el momento hace pasar la coincidencia por un común sentir, pero en realidad no hay sincronía, no hay cercanía sentimental. Eso se construye a posteriori, ¿no? Es cuando relatamos lo que está pasando. Lo unísono, esta es otra palabra importante, unísono, a veces sobreviene como una decisión de anclar la vida por un momento, en un solo tono, un fingido silencio que suspende los sonidos del mundo. Pensé mucho sobre la idea de lo unísono, es decir, porque lo unísono es reducir el barullo, el ruido, no digo la polifonía, también podríamos, pero más que la polifonía, el ruido del mundo, porque el mundo se presenta, la vida se presenta como ruido. Lo unísono supone reducirla a un solo tono. Pero hay momentos que es necesario lo unísono, por eso está este párrafo. Lo unísono a veces sobreviene como una decisión de anclar la vida, como de fijarla en un punto. Tiene que ser un ancla provisoria, por supuesto. A veces esa ancla provisoria nos dura toda la vida. Ese es otro problema. Anclar la vida por un momento en un solo tono. Un fingido silencio que suspende los sonidos del mundo. Porque ese modo de anclar la vida por un momento en un solo tono es una especie de silencio, ¿no? De refugio, de detener, de suspender por un momento el mundo. Aquí, esto que viene ahora está precedido por una expresión que es no se resuelve. Y esto es muy importante subrayarlo. Hay cosas que no se resuelven pensándolas de una manera que parece que las resuelve. No se resuelve la cuestión de un común vivir diciendo que hay que respetar el ritmo de cada cual o las diferencias de cada quien, ni repitiendo que se está a favor de la singularidad, del deseo, de la palabra de cada sujeto. Esto me parece, quiero insistir sobre esto. Hay lugares comunes con los que se viene resolviendo hace tiempo el problema del un común vivir. Entonces, ¿qué se dice? Bueno, hay que respetar el ritmo de cada uno. Y ahí se utiliza la palabra idiorritmia de Roland Barthes, que está en el libro, yo también la utilicé hace mucho tiempo, como si eso resolviera el problema de que cada uno tiene un solo ritmo, o hay que respetar el ritmo de cada cual. Por supuesto que uno simpatiza con esa frase, ¿no? Es decir, si cada cual tuviera un ritmo, ¿por qué no? Es decir, se resolvería fácilmente. O si cada cual tuviera su singularidad, o si cada cual tuviera su deseo, pero esto supondría que estamos construyendo la ficción de que las criaturas hablantes tienen un deseo esencial, un ritmo esencial, una palabra esencial propia. Es una especie de idealismo de la libertad individual. Y a mí me parece, vuelvo a decir, que estas afirmaciones confunden sujeción con soberanía.
Por eso la idea de cada sujeto, ¿no? Es decir, que está planteado como si fuera soberano, cuando, bueno, esto está planteado, lo planteé hace muchos años en los libros Sujetos Fabulados, ¿no? Es decir, se confunde ese lugar de súbdito como soberano, que es, bueno, tuvo un sentido político en el pensamiento europeo de construir esa ficción de igualdad que sabemos que no es tal. Vale decir que no alcanza con decir respetar la singularidad de cada uno, el deseo de cada uno, la palabra de cada uno, de cada sujeto, ahí está la idea de unidad. Sí, eso no alcanza. Entonces ahí, esto lo tuiteé ayer, como escribe Horacio González, deberíamos pensar, la cita de Horacio González es 2 puntos, deberíamos pensar otra cosa y no sabemos qué. Ese no saber es lo que nos interesa. Esta cita está tomada del libro Art, Locura, Política y Locura. No sé en qué orden era el título, si locura y política o política y locura. Y ese no saber cómo ordenar esas 2 palabras es muy importante para que después pensemos, ¿no? ¿Cómo se ordena? Primero va la política y después la locura, o la locura y la política en esa serie, o simultáneamente, ¿no? Pero ahí habría que volver a pensar qué entendemos por locura y política. Bueno, en ese contexto sobre la narrativa de Art, y es importante pensar Art, Horacio González dice que tendríamos que pensar otra cosa y no sabemos qué, y ese no saber qué es lo que interesa, porque me parece que leyendo Art uno encuentra ese deseo de pensar que hay en esa narrativa, en sus novelas, en sus relatos, en sus aguas fuertes, y no sabiendo qué. Se nota ese nerviosismo, esa voracidad de saber que siempre fracasa y falla, ¿no? Esa búsqueda, incluso de inventar un modo de hablar y además de lectura voraz también, ¿no? De todo lo que está disponible para tratar de pensar. Se necesitan imaginar composiciones pasajeras. Estábamos en que no alcanza, ¿no? O no se resuelve. Entonces, cuando algo no se resuelve o no alcanza como lo estamos pensando, no se nos ocurre otra cosa que apelar a la imaginación. Se necesitan imaginar composiciones pasajeras, rompientes de pasiones que se impulsan y expanden hasta desaparecer absorbidas en la arena. Se necesita urdir singularidades como súbitas conversaciones entre lenguas intraducibles, presumir atonalidades, barullos, algarabías, indisciplinas, estimar juegos rítmicos entre disonancias que se aproximan en los desacordes. Y una aclaración, no se pretende poetizar la idea de singularidad no individual, se quiere volver más amable la inadecuación entre lenguaje y vida. Y me voy a tener un momento. La idea es que hay una inadecuación entre el lenguaje y la vida, y esa inadecuación se ha vuelto muy poco amable con las palabras o las definiciones que usamos. Entonces, a veces se la acusa, porque hay una objeción acusatoria a este lenguaje que trata de pensar de otra manera, de ser poético o complicar las cosas innecesariamente. Pero no hay otro modo de decir aquello que todavía no ha sido dicho. No hay otro modo de salir del sentido común que enrarecer al sentido común. Y entonces hay que pensar ese un común vivir, esa cercanía, como con estas palabras, o que no encuentro otras, ¿no? Como rompientes de pasiones que se impulsan y se expanden hasta desaparecer, no quedan fijas, que de pronto son absorbidas por el tiempo.
o la idea de urdir singularidades como súbitas conversaciones entre lenguajes intraducibles, es recordar que la singularidad sobreviene como una conversación inimaginada entre, que no es la conversación previsible donde yo escucho lo que ya sabía que iba a escuchar y vos me decís lo que yo tenía presente que vos podías decir, sino esa súbita conversación entre lenguas intraducibles. ¿Por qué hay que decir esto? Esa conversación singular de la que queremos hablar es una conversación que finalmente debería ser intraducible, no hay que traducirla, no hay que volverla a constreñir a lo que ya sabemos, ya sabemos de lo que estamos hablando. Esa idea de afirmar de que se trata de conversaciones de lenguas intraducibles es un modo de afirmar la radical defensa de la vida como algo que no debe ser traducido a lo ya conocido. Y acá me parece que esto lo hablamos en una de las conversaciones después de clase, vuelve de alguna manera a algo que encontré en estos meses en el pensamiento de Levinas, que más adelante lo vuelvo a plantear. No olvidemos esto de la inadecuación entre el lenguaje y la vida. Es decir, la vida sufre cada vez que la pensamos. La vida sufre cada vez que interpretamos o definimos o traducimos lo que nos está pasando. Por eso esto es un problema clínico fundamental. La vida sufre cuando en la clínica se descargan interpretaciones que pretenden traducir y que no asumen eso que planteábamos antes, ¿no? La traducción como un provisorio anclar para detener el ruido de la vida, que a veces es la angustia, a veces hay una traducción, a veces ponemos en juego una traducción de lo que está pasando para darle un descanso a la vida. Como soñar, la interpretación tiene que funcionar como un sueño, que compone, que arma figuras de aquello que no puede ser traducido. Conviene reservar la idea de un común vivir para disparidades que no se ajustan a los lugares asignados, para vagabundeos que no se someten a consignas unificadoras. Todo el tiempo se reitera lo mismo, ¿no? Lugares asignados, consignas unificadoras, esa resistencia, ¿no? La resistencia a la paridad como a la organización de un mundo con pares fijos. ¿Hay una vida así? ¿Hay una vida que pueda sortear todo esto? Tal vez en algún momento de la amistad y el amor, o la inesperada alegría de la fiesta, o la de un juego no arreglado. Tal vez. Pichon Rivière, digamos, es el gran pensador de la vida en común. Sostenía que un conjunto de vidas separadas por una multitud de diferencias necesitaban una tarea común para agruparse. Él tenía esta frase sobre la heterogeneidad de los miembros de un grupo. Cuanto más heterogéneos los miembros de un grupo, conjugados, o con esas heterogeneidades conjugadas por una meta en común, una tarea en común, eso hacía la productividad del pensar en común. O sea, heterogeneidad de las vidas participantes y homogeneidad de la tarea. Y eso era la potencia del común pensar. Entendía la homogeneidad de la meta como conjugación y potenciación de homogeneidades. Sin embargo, se insiste aquí en un común pensar sin finalidades preconcebidas. O sea que es decir, se sostiene la idea de heterogeneidad, pero se la sostiene sin la idea de homogeneidad en la tarea, sin pensar una finalidad preconcebida. Pero tampoco como deriva y naufragio. Y esto vuelvo a la presentación de hace 15 días.
que terminó con un poema de Alejandra Pizarnik que decía: ¿cómo decir con palabras de este mundo que partió de mí una nave, un barco llevándome? Yo dije que tal vez era el poema más hermoso sobre el naufragio. Y después me quedé pensando que no, leyendo el texto varias veces pensé, no, en Alejandra Pizarnik no está el naufragio. Partió de mí una nave llevando, un barco, no me acuerdo si era nave o barco, partió de mí una nave, un barco llevando, partió de mí un barco llevando. No dice cuál es el destino del barco, ni está vislumbrando el naufragio. Me parece que ahí hay un pasaje que no habíamos advertido. De la metáfora del naufragio, Alejandra Pizarnik pasa a la metáfora de la partida. Y me parece que esta metáfora nos conviene mucho más que la del naufragio. Por eso decía acá que no se trata de una finalidad preconcebida, ni tampoco de una deriva o un naufragio. Un común estar como la sola partida, el solo desprendimiento, el solo deshacimiento. Ya no la figura del objetivo común ni las metáforas de la navegación y el naufragio. Un común estar como comienzo de un exilio o una separación de las restricciones que la idea de mismidades individuales impone. Bueno, esta me parece que este pensar un común estar como la sola partida, el solo desprendimiento, el solo deshacimiento, plantea también un desafío a la imaginación, ¿no? Es decir, es pensar el común estar como una partida continua. ¿Una partida continua de qué? De las restricciones de la idea de mismidad individual. Después de todo, el artificio de una mismidad funciona como reducción o limitación o privación que persigue sustraer un poco del vértigo de lo vivo. Este es como una conciliación con la idea de mismidad, porque es como si se dijera, bueno, después de todo, la idea de mismidad sustrae, detiene un poco el vértigo de lo vivo, ¿no? Es decir, es la idea que te dice, es la idea de un refugio interior, como es la idea de la cama, ¿no? De taparse con la frazada hasta la cabeza, esa envoltura, ¿no? Es un artificio la cama como envoltura, pero es como si la idea del sí mismo es esa envoltura en la que, ante el vértigo del vivir, hay que decir, vivir es vertiginoso. Entonces, sin esa envoltura, o si ustedes quieren, esa piel, ¿no? Ese cobijo de la ficción de mismidad, por momentos es agotador. ¿Se puede estar así en la vida, en ese partir, como decíamos, la sola partida, el solo desprendimiento, el solo deshacimiento? Porque se puede estar así en la vida, en la enseñanza, en la clínica. En la clínica es imprescindible. Eso, de ahí viene la afirmación, ¿no? La clínica tiene que ser un común deshacimiento de las fijezas a las que estamos amarrados, porque ahí en la clínica se percibe, es decir, la clínica como ese lugar de conversación del dolor, se percibe que esas fijezas a las que vivimos amarrados son las que nos están haciendo daño. Entonces ahí constantemente hay un común desasirse, hay un continuo desasirse, soltarse, desprenderse, partir, zarpar. Un continuo exilio, ahí conviene la palabra exilio, ¿no? Porque es dejar algo a lo que vivimos aferrados y partir, ¿no? Y esa partida también con dolor. ¿Se puede estar así en la vida, en la enseñanza, en la clínica? Si estuviéramos así en la cursada de grupos 2, no podríamos ni tomar parciales, ni dar clases, ni dar bibliografía, estaríamos balbuceando, nos tirarían piedras, tomates o nos echarían, como ya quisieron o quieren echarnos de la facultad. Ahora hay que decir así, ¿no? Esta facultad se ha vuelto un lugar
inhóspito, sobre todo para los profesores que queremos participar políticamente y aduciendo funciones reglamentarias de cómo se conforma una lista de oposición, se impide esa participación. Y impedir esa participación es también impedir que funcionen en la facultad otros discursos, otros modos de pensar. Se puede estar así en la vida, en la enseñanza, en la clínica. ¿Para qué insistir en la proposición de un común vivir en lugar de decir como todo el mundo, una vida en común, una vida en comunidad, una vida en sociedad, y dejarnos de molestar con esta distinción? ¿Por qué no decir simplemente una vida en común, una vida en comunidad, una vida en sociedad? Porque quizás algún día se pueda pensar de otra manera, o al menos para que no se naturalice la limitación actual como límite o cerco para un pensar venidero. Se trata de prevenir fanatismos colectivos, violencias con y sin uniformes, indolencias que dañen y matan. Necesitamos pertenecer a algo, ¿cierto? Aunque esa afiliación estreche, comprima, amordace. Esa es una cosa que tenemos que tener presente. A pesar de que queremos desprendernos, desasirnos, partir, exiliarnos, la idea de exilio o éxodo, tenemos que admitir que todo el tiempo necesitamos pertenecer a algo. Aunque esa afiliación nos estreche, nos comprima, nos amordace, igual necesitamos pertenecer, porque la pertenencia funciona también como esa envoltura protectora. Pero esas envolturas protectoras rápidamente se vuelven, eso que podríamos decir, asfixiantes, constriñentes, la estrechez, la angostura, ahoga la vida. Entonces insistimos en ir hacia lo común, es decir, buscamos pertenecer a algo. Incluso insistimos en ir hacia lo común, ¿para qué? Para buscar amor. No sabemos otro modo posible de sosiego. La amenaza de no reconocimiento actúa como presión para la integración comunitaria. Hay una extorsión normalizadora. Es decir, vamos a lo común, vamos a la vida en común para, si lo pensamos bien, básicamente para perseguir amor, para que nos quieran. Y entonces, ahí es como, es decir, inmediatamente hay un ajuste, ¿no? Hay un forzamiento a la pertenencia porque funciona una extorsión. La extorsión normalizadora es, si no perteneces, si no te ajustas, no te vamos a querer. Por eso habría que pensar de nuevo, ¿no? El problema de la normalización como una continua extorsión. No se trata de vivir con otros, sino con otras vibraciones incapturables, con otras disidencias inclasificables, con otras soledades irreductibles, con otras aflicciones inimaginables, con otras complicidades imprevisibles, con otras formas de abrazar, con otras recepciones de lo no sabido. Entonces vivir en proximidad, y esto es lo que se trata de vivir en proximidad de lo incapturable, lo irreductible, lo inimaginable, lo imprevisible, lo siempre extranjero y no sabido. Esa es la serie fuerte del un vivir, del un común vivir, ¿no? Vivir en proximidad con lo incapturable, lo irreductible, lo inimaginable, lo imprevisible, lo siempre extranjero y no sabido. Voy a mencionar a un poeta inglés del 1600, que se llama John Donne, que tiene un libro de meditaciones donde se presenta por primera vez y con claridad la primera metáfora de la vida en común. De la vida en común, no del un vivir. No tenemos metáforas para el un vivir.
un común vivir. John Donne, ustedes deben por ahí conocen este fragmento, son varias meditaciones que escribe en medio de una enfermedad, y se conocen por una frase que es ¿por quién doblan las campanas? Hemingway escribe una novela sobre la Guerra Civil Española, sobre la gran gesta republicana en España en la década del 30, el 36. Y la novela se llama ¿Por quién doblan las campanas? Y toma el título de este poema. Dice John Donne, se escribe Donne con doble N. Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Haga una aclaración, es un escritor inglés, va a decir, va a hablar de Europa como una unidad y recuerden de que vive en una isla, ¿no? Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. Ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Este fragmento se lee en Europa cada vez que hay una situación de terror o catástrofe. Por ejemplo, se leyó en Barcelona en todos los idiomas hegemónicos, no se leyó en las lenguas, en los idiomas de las lenguas originarias de América, ni en la de los esquimales o los inuit, que es la imagen que está en el flyer de esta conversación. Se lee como canto del humanismo. Bueno, como les decía, este escritor inglés escribe este fragmento en momentos en que se siente en proximidad de la muerte. Escucha 1500, piensen que el campanario de la iglesia del pueblo, de esas pequeñas ciudades, es como el sonido de la cotidianeidad, ¿no? Entonces escucha el sonar de las campanas de la catedral como un anuncio de una existencia difunta próxima a la suya. Es decir, por quién doblan las campanas es ese doblar de las campanas, ese sonar de las campanas están anunciando una muerte. Por eso él dice, ninguna persona es una isla, la muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la unidad, por eso no nunca preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Las metáforas de la isla y el continente, y de la parte y el todo recorren el pensamiento de lo común. Lo mismo pasa con la imagen de todas las vidas están unidas en el instante de la muerte, como dicen los versos de las coplas de Manrique, que son del 1500, se llaman las coplas de Manrique a la muerte de su padre, un escritor español, aunque no sé si en el 1500 se podría hablar de España o se habla en este momento. Como dicen los versos de las coplas de Manrique, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. No conviene repetir que se es parte de un todo como los órganos de un cuerpo. Fíjense que esa es una de las metáforas más inscriptas en el pensamiento de lo común, ¿no? De hecho, para hablar de quienes forman parte de un grupo, ¿qué se dice? Miembros, ¿no? Como si fueran las partes justamente de una unidad, de un continente llamado cuerpo. Lo común. Entonces, si no decimos la parte del todo, y ahora se vuelve a enrarecer el pensamiento, se vuelven a enrarecer los modos de decir. Lo común se siente como embriaguez de cercanías y necesidad de lejanías. Esto me parece, esto está muy planteado en estancias, ¿no? Embriaguez de cercanías. O sea, hay que pensar lo común como un momento de embriaguez.
pero también como una necesidad de lejanía, porque si no, la embriaguez viene con una mala resaca, que es la resaca, ¿no?, del encierro. Se siente lo común se siente como embriaguez de cercanías y necesidad de lejanías. Se experimenta como mareo, como cuando se comienza a girar con los ojos cerrados, no sabiendo si confiar en los sentidos. Esto me parece, no es una figura poética. Es decir, esa idea de que hay un mareo, de que estás girando, pero lo que importa ahí es que hay un momento en que no sabes si confiar en los sentidos. Entonces me parece que esa idea de no poder confiar en los sentidos, de no poder controlar lo que está pasando, es importantísima para un común vivir. No hay un común vivir si uno no puede confiar en ese estar ahí. Entonces, esa es habrá que decirlo siempre, es decir, cómo se construye la confianza. Por eso se puede vivir así, puede haber un estado de confianza así. Antes se respondió hace unos segundos, unos minutos. Tal vez en algunos momentos del amor, en algunos momentos de la amistad, en algunos momentos de la fiesta y en algunos momentos de los juegos no reglados. Conviene discutir la idea de componentes de una totalidad. Vuelvo a la idea de parte y todo. Componentes de una totalidad cuando se trata de pensar lo común. Y por ahí para otras cosas se puede utilizar la idea de parte y todo, pero cuando se trata de pensar lo común, me parece que no nos conviene. Se necesita rehusarse a considerar lo común como una materia completa y entera de una existencia conjunta que se divide en elementos individuales. Hace falta pensar la vida como demasía en la que se está, se lo sepa o no, en tanto sensibilidades expuestas y desamparadas en una común exposición y desamparo. Ahora voy a mencionar a un poeta austríaco, Rilke, contemporáneo, vivió en la misma ciudad que Freud, en los mismos años, aunque vivía vagabundeando por Europa. Escribió en el 1905 el libro de las horas, y dentro del libro de las horas hay un fragmento que se llama Hora grave. Les voy a leer el fragmento. Es un fragmento donde van a ver que aparece la idea de mismidad todo el tiempo, la idea de por mí, el hacia mí, el a mí, pero esa idea de mismidad van a ver que está todo el tiempo traspasada, ¿no?, desbordada. Dice así el poema: quien llora ahora en cualquier parte del mundo, sin motivo, llora en el mundo, llora por mí. Quien ríe ahora en cualquier parte de la noche, sin motivo ríe en la noche, ríe de mí. Quien va ahora a cualquier parte del mundo, sin motivo va por el mundo y va hacia mí. Quien muere en cualquier parte del mundo, sin motivo, muere en el mundo y me mira a mí. Conmueve lo que escribe Rilke. Se advierte cómo esa ilusión de mismidad se ve traspasada, cómo las demasías, porque demasías acá es todos los llantos del mundo, todas las risas de la noche, todas las muertes, ¿no? Estoy viendo, habla de las risas, del llanto, de todas las noches, de todas las muertes. Se ve traspasada esa mismidad. Las demasías desbordan territorios posesivos del mínimo yo. Esto hay que subrayarlo, ¿no? El territorio posesivo, el mí es un territorio posesivo, del mínimo yo, todo el tiempo es desbordado por la vida. El llorar de todos los llantos, el reír de todas las risas, el ir de todas las partidas, el morir de todas las muertes, pulveriza
angosturas de las conciencias, sus posibles resguardos y duplicaciones. Esto de las angosturas de las conciencias también va, es decir, pulveriza las angosturas de las conciencias, y por eso surge el psicoanálisis. El psicoanálisis es el testimonio de esos mismos años en que escribe Rilke, de que las conciencias están desbordadas por la vida, pero no hay, también desborda la vida a sus resguardos y sus duplicaciones o divisiones. Esto es una referencia, por supuesto, también a la idea de inconsciente, o de sujeto barrado, o todas esas fórmulas que surgen en este momento, ¿no? En ese momento. Aunque la de sujeto barrado haya surgido después como una relectura de Lacan, de esa duplicación que se le entró. La gravedad de las horas, que es el nombre del poeta, del poema, necesita de una común recepción, y a veces ni siquiera eso alcanza. Esto me parece importante. No hay, pues, esa mismidad queda desbordada. Se necesita de una común recepción de ese desborde. Y a veces eso no alcanza. ¿Cómo vamos? Este es un pequeño fragmento sobre el problema de la crueldad y del odio y de la destrucción. Manos maliciosas no implantan deseos de destrucción. Odios que brotan de la desesperación exigen salvación matando. Esto me parece un punto importante que estamos viendo. Toda esta presentación está muy afectada por la vida en pandemia. Esa idea del odio, a mí me parece que esto está un poco en Esquirlas, ¿no? El odio brota de la desesperación. Ahora, el odio que brota de la desesperación exige salvación, es decir, no pide ayuda, exige salvación matando. Cuando las rutinas contenedoras del mundo del capital fallan, crueldades agazapadas que anidan en las indolencias naturalizadas se desatan. Esto me parece que hay que remarcarlo, ¿no? Las rutinas contenedoras del mundo del capital fallan. Acá hay que pensar la idea de la crueldad y qué es lo que la hace posible. Un acto de crueldad en cualquier lugar que estalle llama a que pensemos no en una personalidad maligna, sino en un mundo que la hizo posible. Ahora vamos a pensar el problema de la ilusión inmunitaria. Las hablas de las derechas se aferran a la ilusión inmunitaria del odio, la ilusión inmunitaria del odio. La aversión como desmentida de la intemperie planetaria. Las consignas déjennos circular, o las escuelas no transmiten tanto el virus, expresan necedades y confusiones destructivas de pasiones individualistas. En el último año comenzamos, bueno, esto último, esa idea de la necedad, me parece. Es decir, la necedad, yo trabajé el problema de la desmentida, y me parece que dentro de la desmentida, yo distinguí negación de negacionismo, y me parece que hay otra variante ahí, que es la de la necedad, que voy a plantear en otro lugar. En el último año comenzamos a representar una vida en común según la metáfora de las burbujas. Esta es una cosa que quiero también plantear, el problema de la metáfora de las burbujas. Burbujas protectoras, porosas, flexibles, livianas, burbujas refugios de supervivencia. La burbuja como una referencia, es decir, así como el naufragio o la parte y el todo, la burbuja como metáfora. Una banda de rock estadounidense, que se llama The Flaming Lips, algo así como los labios en llamas, realiza en el 2020, en medio de la pandemia, 2 recitales en Oklahoma, en los
en los que quienes asistieron, escucharon y bailaron encerrados en burbujas plásticas. Cada burbuja tenía espacio para 3 convivientes. Contaba con un altavoz para escuchar el concierto, una botella de agua, un ventilador a pilas, una toalla, un cartel con la frase "tengo que orinar" y otro con la "hace calor aquí". El tiempo en que una vida que respira puede permanecer en estos espacios es de 1 hora y 10 minutos. La idea de burbuja, ahí yo creo que es el primer grupo que hizo un recital de tanta envergadura durante la pandemia con estas burbujas. La idea de burbuja conmueve la ilusión de individualidad. Digo, porque nosotros estamos tratando de discutir la ilusión de individualidad, pero me parece que ya es tarde esto. No sé por qué todavía tenemos que seguir discutiendo esto cuando ha sido superada esta idea largamente, ¿no? La idea de burbuja conmueve la ilusión de individualidad, subvierte fronteras corporales, concibe refugios no personales o interioridades no personales, instala una interioridad no interior. Una delgada silicona simula una piel común, un globo de aire en el que se acompasan latidos de varios corazones. Sabíamos de las burbujas de clase, de las burbujas coloniales, de las burbujas de género, de las burbujas heteronormativas, de las burbujas familiares, de las burbujas universitarias, de las burbujas urbanas, de las burbujas de impunidad. Ahora también sabemos burbujas inmunitarias. Tal vez algún día se sepa lo que ya se sabe. Todo lo vivo reside en la sola burbuja planetaria. Bueno, dejamos ahora la imagen de la burbuja. Vamos a pasar a la idea del invento de la otredad. El pensamiento europeo inventa la ficción de otredad como frontera de nieblas, como frente de tormenta y como horizonte inalcanzable. Conviene pensar lo que se llama otredad sin contornear superficies de cuerpos capturados. Es decir, sin volver a la idea de contornear la silueta y decir el otro, ¿no? Es decir, señalándolo o con la mirada, ese enfrentamiento. No alcanza consumar clasificaciones. El otro, la otra, le otro. Se necesita pensar en soplos que expanden misterios e íntimos suspiros. Esto me parece muy importante, pensar esas sensibilidades con las que hacemos cercanías como soplos que expanden misterios e íntimos suspiros. Por eso el veneno del común estar es la idea de que conocemos. Yo te conozco, ya te conozco. Vos que me conocés, ¿no? Es decir, esa idea del conocimiento corta rompe con la idea de esta idea de soplos que expanden misterios e íntimos suspiros. De nuevo, no se pretende una poética de las otredades. Sucede que no hay otra manera de decirlo. No hay otra manera. Se trata de ternuras de aire, brisas de fuego, desgarraduras de agua. Repentinas proximidades entre existencias que mientras conversan y se acarician no se conocen, ni se identifican, ni se comprenden. Empatías, simpatías, antipatías sirven a veces para aplazar la incógnita interminable de una vida. Suelen cubrir con relatos convencidos ese lugar de no saber. Hay atracciones inmediatas y rechazos automáticos, también cercanías que estremecen y emocionan sin que medien historias y explicaciones. Sensibilidades traspasan fronteras, a eso se llama afectación. Pero esas demasiadas emocionales aturden sentidos, aceleran latidos, transpiran en las manos, se sueñan y deliran.
Empatías, simpatías, antipatías se vivencian como narrativas que rescatan a las sensibilidades del desconcierto. El inaudible musitar de las cercanías no corresponde al rubro del conocimiento. Me parece, esta es la gran información, la gran afirmación. El inaudible musitar. Musitar es como un balbuceo, un sonido que tenés que acercar el oído a la palabra y aún así no escuchás bien, o vacilás sobre lo que estás escuchando. El inaudible musitar de las cercanías no corresponde al rubro del conocimiento. Se trata de proximidades silenciosas entre cordialidades que saben desconocerse. Cordialidades que saben desconocerse respetando lo irreductible, absortas ante esos extraños pliegues de lo vivo. Bueno, y voy a terminar, así quedan algunos momentos para las preguntas, con un poema de una escritora polaca que murió en el 2012, y esto está entre su poética inédita. Se publicó hace unos años en castellano. Se trata de Wisława Szymborska, que obtuvo, creo que el premio Nobel en el año 96, en 1996. El poema se llama ABC. Lo voy a leer y termino con un breve comentario. Dice así, la palabra clave de este poema es el inicio, porque se inicia diciendo yo nunca sabré. Yo nunca sabré. Recuerden durante toda la lectura es breve el poema, pero recuerden que empieza así, ya nunca sabré. Lo leo. Ya nunca sabré qué pensaba de mí A. Perdón, recuerden que el poema se llama ABC. Ya nunca sabré qué pensaba de mí A. Si B llegó a perdonarme de verdad, ¿por qué C aparentaba que no pasaba nada? ¿Qué papel jugó D en el silencio de E? ¿Qué esperaba F, si es que esperaba? ¿Qué aparentaba G, a pesar de estar segura? ¿Qué quería ocultar H? ¿Qué quería añadir I? Si el hecho de que yo estuviera a su lado tuvo alguna importancia para J, para K y para el resto del alfabeto. Este texto podría recordarse como el abecedario de las soledades. Todas sus preguntas van precedidas de un ya nunca sabré. Tal vez se trata de eso. Imaginar un común vivir entre cercanías que nunca se supieron, ni se saben, ni se sabrán. Un común vivir que, sin embargo, sí sepa un común desamparo y la común intemperie planetaria. Y que también sepa un radical rechazo de lo que dañe, llámese individualismo o capitalismo, sujeción o normalidad. Bueno, hasta aquí mi presentación. Podemos ver preguntas. Lourdes había puesto en el chat interpretaciones en la clínica en sentido de diagnóstico. Sí. Lourdes, los diagnósticos los tenemos que pensar como lo que se decía antes, como se decía antes con lo unísono. Los diagnósticos son un modo de lo unísono, fijan en un solo tono la variedad del sufrimiento. Entonces, podés tomarlo unísono como un provisorio, momentáneo, anclaje para reducir el ruido del mundo. Pero por eso el pensamiento supone anclar para partir, anclar para desprenderse, anclar para desasirse, anclar para marchar al exilio.
En ese sentido, habría que pensar los diagnósticos, ¿no? En el libro de Librar la psicosis dedico un capítulo al problema del acaecer clínico para discutir la idea de caso clínico. Es decir, plantear la clínica como un acaecer, y no como una clasificación de casos. Y el acaecer, bueno, ahí podríamos volver en otro momento a plantear la diferencia entre acaecer y caso. Pero a primera vista se nota que hay una diferencia. ¿Cómo se llama el autor? Pregunta Laura Negro, pero no me acuerdo a qué autor. Yo mencioné... No, ese ya después lo dijiste. Lo que a mí no me quedó claro es la autora del poema ABC. Esa no lo capté. No sé si. Wisława, con W, Wisława las dos veces, y Szymborska se escribe S-Z-Y, M, B larga O, R, S, K. Si ponen Wisława, Szymborska o ABC, poeta polaca, en el Google enseguida aparece. Buscando en Google distintas traducciones, hay distintas traducciones del poema. Digo, porque en alguna el ya nunca sabré funciona como nunca se sabe y no tiene nada que ver, ¿no? Ya nunca sabré. El desafío de diferenciar encierros de soledades y recuperar la fuerza de lo que las soledades posibilitan. Sí, sí, a mí me parece que a eso lo escribe Vero. Sí, por eso, viste, Vero, que yo llamé al poema ABC el abecedario de las soledades. Me parecía que esa soledad de las letras, ¿no? Es decir, que es preciosa la idea de ese diálogo de letras, de ese ya no saber, ¿no? Empezar el abecedario hablante, esa soledad de la letra, ¿no? que ni siquiera componen fonemas, ¿no? Y menos palabras y diálogos. Ahí Fabio puso el nombre. Rilke, para Nola Meller, cuál es el nombre del libro y el autor de la hora grave. El libro se llama El libro de las horas. ¿Saben a quién está dedicado el libro de las horas? Al gran amor de Rilke, Lu Andrea Salomé. Tal vez el gran amor de Rilke, sabemos que fue el gran amor de Nietzsche, y también sospechamos que fue el gran amor de Freud. ¿Cómo no estar enamorados de Lu Andrea Salomé? Que tiene un libro sobre el problema del narcisismo, que hace muchos años yo trabajé con mucho cuidado. Es un gran libro. Y un libro, piensen que en esa época las mujeres, Melanie Klein es una excepción, pero las mujeres no escribían, no funcionaban como autoras de psicoanálisis. ¿Quién fue ese gran amor, Marcelo? Lu Andrea Salomé. Pero la maquinaria del espectáculo incide muchas veces en marcar condiciones materiales para condiciones emocionales. Sí, no sé. La maquinaria del espectáculo incide muchas veces en marcar condiciones materiales. Lo que me hace vacilar es esa distinción entre las condiciones materiales y las condiciones emocionales. A mí me parece que hay una materialidad emocional en la historia, no en los cuerpos. En algún momento lo pensaba así, digamos, las figuras, cuando hablamos de salir de la idea de sujeto y pensar en las figuras
que nos habitan son figuras emocionales, pero esas figuras emocionales forman parte de la materialidad de la historia. Hay una materialidad no orgánica, pero hay una materialidad. El odio es una materialidad de la historia. No es orgánico, ¿no? En ese sentido se lo piensa como emoción. El espectáculo es una organización de las materialidades emocionales. Es una jerarquización, es una exhibición, es la construcción de un escenario de un sentido que se impone como en ese momento como sentido común. El espectáculo tiene que seducir con su sentido. Y ponen a danzar la materialidad de las emociones de una época. Hay una peli de ella sobre Lu Andrea Salomé, sí. Hay muchísima bibliografía sobre ella. Parece que interesó más, era a quien le dedica a Rick el poema, ¿no? Interesó más Lu Andrea Salomé. El contenido de esta charla correspondería al itinerario sexto. Me tendría que fijar, creo que sí. Es que hay que enamorar a esos personajes, dice Roxana. Sí, lo que pasa es que no pensemos en esos personajes ni en Lu Andrea. Hay un libro del uso del erótico. Ni pensemos en Salomé solamente como otro personaje. Me parece que lo que enamoraba a ese momento, a ese momento del pensamiento, era, esto en este momento es una pavada decirlo, ¿no? Pero era ese disloque de la sensibilidad en el cuerpo de una mujer. Ese disloque de la sensibilidad, disloque o desquicia, desamarramiento de la sensibilidad en la voz, en el pensamiento, en el cuerpo de una mujer. Entonces enamoraba eso que era el porvenir. El porvenir y fue eso, ¿no? De hecho, en este momento las voces de las disidencias surgen de esos cuerpos dislocados, de esos cuerpos que empiezan a hablar, y que incluso empiezan a cuestionar la condición de la feminidad misma, de la mujer, ¿no? Esos cuerpos que se tratan de llamar de otras maneras. Pero luego Andrea Salomé es esa voz de ese momento, piensan en principios del siglo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, esa voz se enamora porque es la voz del porvenir, es la voz de la disonancia, es la tonalidad. Hay un erotismo atonal para la época, hablando del libro que menciona Gali. Ese es un punto que habría que pensar. Yo no lo desarrollé aquí, pero hay un movimiento de vanguardia estética en este momento en la música que se llama atonalismo. El atonalismo, Schoenberg es uno de los, es el escritor y músico de ese movimiento, el atonalismo plantea, es decir, si vos escuchás, pongan música atonal en YouTube, y vas a ver que es una música que no te gusta, porque no pescás ni la melodía, no pescás una armonía, no reconoces, no pueden descansar, es un sobresalto permanente de sonidos que no sabés cómo sostenerlos, entonces se los rechaza. A mí me parece, pero no era momento para desarrollarlo aquí, que habría que pensar un común vivir como movimiento de atonalidad. Y en ese sentido, Lu Andrea Salomé representa en una vida la tonalidad de una época. Ella misma es la música atonal. Ella misma es la música que hace ruido, que molesta, que no se deja escuchar por el común de los sentidos,
y sin embargo enamora a esas sensibilidades que están todo el tiempo tratando de desprenderse de lo común. Entonces, enamora la tonalidad de Andrea Salimán. Tal vez no eso. Y enamora no a esos hombres, enamora a esas sensibilidades del desprendimiento, del deshacimiento. Hay que pensarlo así, porque si no volvemos a hacer una película costumbrista donde una bella mujer cautiva a hombres inteligentes. No, ya pasó ese relato. Tenemos que defendernos de ese relato. Victoria Ocampo, sí, eso tenés razón, ¿no? Mariano, ¿no? Fue nuestra luz, sí. Lo de nuestra con comillas y lo de vanguardia pensante también entre comillas. La que fue nuestra luz, esto entre nosotros, no sé cuántas personas hay ahora en el chat, 64, bueno, pero es un entre nos. Nuestra luz, voy a decir dos. Primero una porque está cercana a Victoria, sí, Silvina. Silvina es la gran escritora de vanguardia, no Victoria. Victoria, como decía Hume, era la neurosis oligárquica. Silvina Ocampo, y mencionar a Silvina Ocampo, con todo respeto, mencionar la primera que a Pizarnik y la otra a Pizarnik, de esa generación sin duda, ¿no? Bueno, hay muchas más. Hay muchas más, ¿verdad? Hay algo de Vero que se me perdió, a ver si lo... Me inquieta la posibilidad de lo continuo con la idea de partida. Para partir también hace falta unos datos claros. Sí, sí. De hecho, para partir hace falta haber anclado en algún lado. Está el texto del relato que alguna vez trabajamos, de Kafka, que se llama La partida. Fuera de aquí es la consigna. Pero hay una aquí, tiene que haber una aquí para un fuera. Mariana Enríquez tiene una muy buena biografía. Sí, Mariana Enríquez, leí que escribió un texto sobre Silvina, que entrevista largamente a quien trabajaba, a la mujer que trabajaba en la casa de Silvina Ocampo y Bioy Casares, y cuenta chimentos, ¿no? Se llama La hermana menor, irónicamente. No sé si la leíste, Mariano, pero yo no leí, conozco algunas cosas de la novela. Es una novela, ¿no? No se puede hacer una biografía en estos tiempos, ¿no? Bueno, alguna otra cosa, si no, recordé con lo del mareo el estribillo del temazo de Cerati: con los ojos no te veo, sé que me viene el mareo y entonces cuando quiero salir a caminar. Sí, la idea de mareo a mí me parece muy importante. Como decía, la idea de mareo supone no poder confiar en ese momento en los sentidos, porque en el mareo no sabes si lo que te sostiene, si los bordes, si podés alcanzar los bordes. Ese es el momento del trastabillar en la vida. Y un común vivir hay que pensarlo como un trastabillar en común. Bueno, gracias a uno agradece la compañía de una presentación, la posibilidad de hablar, de pensar en voz alta. Bueno, les mando un beso grande, y me parece que esta ya es la última del cuatrimestre, así que por ahí
Nos despedimos acá. Que siga bien la cursada. Qué raro decir la cursada. Buena semana para todos. Agradecimientos, Dali, Cecilia, Débora, que vi también. Bueno, estudiantes de la cursada que lamentablemente no conozco. Bueno, un abrazo grande. Chao, hasta luego. Chao. Chao, gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Ya, profe. Chao. Gracias.